Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntalo, el espacio donde vamos a analizar los desafíos, oportunidades y transformaciones del sistema educativo. Hoy hablaremos de un tema que nos marcó a todos, la educación antes y después de la pandemia. ¿Qué cambió realmente? ¿Estamos mejor, peor o simplemente diferentes? Acompáñanos a explorar los efectos que dejó la COVID-19 en la educación, desde la calidad hasta el futuro profesional de nuestros jóvenes. Durante años, el concepto de calidad se ha ido mencionando en diferentes discursos, planes estratégicos y políticas educativas, pero pocas veces se ha abordado con honestidad. ¿Qué implica tener bajos estándares de calidad en la educación? Significa que la enseñanza se ha convertido en un proceso mecánico donde el objetivo es aprobar cursos, no desarrollar pensamiento, donde el contenido se repite cada año sin actualizarse y donde los docentes, muchos de ellos mal pagados y mal capacitados, enseñan con métodos pasados de moda en un mundo que avanza al ritmo digital. En muchos casos, la evaluación se convierte en una rutina, no en una herramienta de mejora. Se enseña para el examen y no para la vida. Mientras tanto, el sistema premia la mediocridad, no se sanciona la falta de actualización docente, no se corrige la carencia de pensamiento crítico y mucho menos se evalúa si lo aprendido es útil, aplicable o pertinente. En lugar de formar ciudadanos aptos para transformar su entorno, muchas instituciones solo entregan títulos, papeles y certificados. Esta es una crisis que no se ve en un año, pero se acumula y cuando estalla, lo hace en forma de profesionales frustrados, de empresas que no encuentran talento preparado de sus ciudadanos, que no confían en el sistema. La calidad no es un lujo, es la base de todo. Sin calidad no hay innovación, sin calidad no hay justicia social y sin calidad no hay futuro. ¿Y tú, David, qué opinas acerca de la falta de interés por investigar del parte de los estudiantes? Pues bueno, es uno de los temas que ha pasado desapercibido, pero que es clave si queremos hablar de una educación pre y post pandemia, ya que el desinterés por la investigación ha sido un notorio cambio en instituciones educativas, en universidades, ¿no? Tanto es así que antes de 2020 la investigación educativa ya enfrentaba desafíos significativos, como la escasa inversión del tiempo empleada por instituciones, por escuelas. A esto se le añadió que con la pandemia, pues, esta estabilidad que tenía, pues, llegó a resquebrajarse, ¿no? Y pues la prioridad pasó a ser la conectividad, la adaptación a clases virtuales, cómo contener emocionalmente a los alumnos, ¿no? Eh, pues derivó en que la investigación, especialmente en niveles escolares y técnicos, quede relegada, lamentablemente, ¿no? Muchos docentes se vieron obligados a enfocarse solamente en supervivir pedagógicamente. ¿No? ¿A qué me refiero? Pues que tuvieron que ver cómo llegar a los estudiantes, cómo evaluarlos en línea, cómo sostener tal vez un vínculo educativo a distancia con ellos. Tanto es así que pues un estudio publicado en la revista de investigación educativa tocó el punto de que la pandemia provocó una disminución en la producción investigativa, ¿no? Esto pues debido a dos puntos principales que pues son la sobrecarga laboral y también la falta de recursos. Pues ahora ya en una pospandemia que estamos aún saliendo, pues todavía se ven por ahí algunos sesgos de lo que ha causado el COVID-19. Vemos un fenómeno preocupante, ¿no? El interés por investigar ya no se ha recuperado. En varios casos la investigación sigue tal vez viéndose un poco como un requisito académico, ¿no? Más que como una herramienta necesaria para transformar la sociedad. Los estudiantes no llegan a comprender del todo su valor, ¿no? Y muchos docentes, pues por la sobrecarga misma, no tienen ya el tiempo ni un incentivo para retomar con fuerza el proceso investigativo, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos recuperar un espíritu crítico, indagador, eh,
que nos permita, ¿no?, hacer que la investigación sea la base del aprendizaje, ¿no? Tenemos que volver a darle el valor a la investigación en todos los niveles de educación, no solamente en universidades, no en todos. Y hacer que esto no sea solo una opción, sino que sea una base de crear una sociedad, ya que sabemos que para que la educación post pandemia se pueda recuperar, el punto principal es generar estudiantes investigadores. Ahora les voy a hablar sobre la educación remota y brecha digital. ¿Qué podemos decir ante esto? Con la llegada de la pandemia, la educación dio un giro total. De un momento a otro pasamos de aulas llenas de alumnos y profesores a pantallas, videollamadas por Zoom y tareas enviadas por correo o WhatsApp. Esta transformación rápida fue llamada educación remota de emergencia, y aunque permitió continuar con el proceso educativo, también se evidenció una gran brecha digital. Como podemos recordar, no todos los estudiantes tenían acceso a una laptop, una buena conexión a Internet o incluso a un lugar adecuado para poder estudiar en casa. En muchos casos, la educación se volvió un privilegio y miles de niños, niñas y jóvenes se quedaron atrás sin poder adquirir las clases virtuales. Según la UNESCO 2021, más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo fueron afectados por el cierre de escuelas y millones de ellos no pudieron continuar con sus estudios por falta de recursos tecnológicos. Este escenario fue aún más duro en lo que es zonas rurales o en familias de bajos ingresos. Por ejemplo, en Latinoamérica, 4 de cada 10 hogares no tienen conexión estable a Internet, lo que hace casi imposible acceder a las clases virtuales de calidad. La directora general de UNESCO nos dice que la crisis del COVID-19 no ha recordado la importancia vital de garantizar una conectividad universal como un bien público global. Eh, a pesar de los esfuerzos, la educación remota no logró reemplazar de todo la educación presencial y muchos estudiantes no aprendieron lo mismo ni al mismo ritmo. Ahora, yendo por el tema digital, es importante saber el uso de las TIC e inteligencia artificial con respecto a la educación en nuestro país. La sociedad que conocemos ha cambiado radicalmente gracias al avance tecnológico, y uno de esos sectores donde más se ha notado la evolución es sin duda nuestra educación. Las tecnologías de la información y la comunicación, o mejor dicho como las conocemos TIC, han sido el motor principal de esta revolución educativa, ya que han abierto las puertas a nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, permitiendo así construir a niños mucho más preparados, interactivos y adaptados a los tiempos actuales. Según Bustamante en el 2017, las TIC son el conjunto de tecnologías y conocimientos que nos permiten manipular grandes cantidades de información, combinando elementos como el sonido, la imagen, el video, para enriquecer el proceso educativo. Y es que usar las TIC en las aulas significa dejar un poco atrás lo tradicional y abrir paso a una enseñanza, donde el rol del docente ya no solo es transmitir conocimiento, sino formarse constantemente, innovar y adaptarse a los nuevos retos. Los docentes de hoy deben convertirse en agentes de cambio. Deben ser personas capaces de generar algunas competencias tecnológicas y cognitivas en los estudiantes, ya que ellos nacen en este inmenso mundo digital. Pero ojo, que a pesar de todo este potencial, todavía se cometen errores importantes al aplicar las TIC en las escuelas, ya que muchos centros educativos siguen mal implementados, tienen poca conectividad, materiales obsoletos y docentes que no reciben la adecuada capacitación. Esto se agrava aún más en las zonas rurales, donde la brecha digital es una realidad del día a día. Por eso, si queremos que las TIC realmente transformen la educación,
No basta con tener computadoras o internet. Sí o sí se necesita un cambio estructural, desde los modelos de enseñanza más dinámicos hasta apoyo técnico, administrativo y sobre todo mucha formación para los docentes, porque sí, el cambio empieza por ellos. Ahora, con respecto a la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que antes del 2020, para hablar de ella, en la educación peruana era casi un lujo. Había algunas investigaciones universitarias y pilotos muy pequeños, pero en términos generales. El sistema educativo tradicional seguía centrado en métodos convencionales, las clases presenciales, pizarras, libros y una relación bastante distante con la tecnología avanzada. La IA en ese entonces se veía como una herramienta del futuro, no como una necesidad inmediata. El principal problema era la desigualdad en el acceso tecnológico, como lo mencioné anteriormente, con respecto a las TIC, ya que en las zonas rurales muchas escuelas no cuentan con una conexión estable al Internet. La brecha digital era tan grande que pensar en algoritmos personalizados o algunas plataformas adaptativas era simplemente inviable para gran parte del Perú. Pero bueno, llegó la pandemia. Con el cierre de las escuelas en todo el país, el sistema educativo entró en modo de emergencia. La estrategia de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación buscó atender a millones de estudiantes mediante medios de comunicación masivos como la radio, la televisión, pero también evidenció las limitaciones estructurales que existían. Aquí la IA empezó a ganar terreno, no tanto como política nacional clara, sino desde iniciativas privadas y algunas universidades. Además, algunos profesores comenzaron a apoyarse en chatbots educativos para responder preguntas frecuentes y las universidades experimentaron con sistemas de tutoría virtual inteligente. Pasada la crisis sanitaria, muchas de estas prácticas tecnológicas no desaparecieron. Al contrario, sentaron las bases de una transformación más profunda. Hoy, en el Perú, la inteligencia artificial comienza a formar parte del discurso educativo de forma más estable. Se han desarrollado plataformas que usan algoritmos para identificar los vacíos de aprendizaje en los estudiantes y sugerir contenidos personalizados. Y cada vez es más común que los docentes reciban capacitaciones para integrar herramientas digitales con elementos de inteligencia artificial en sus clases. Pero ojo, para cerrar un poco esta idea, esto no significa reemplazar a los maestros, ya que la IA no enseña valores, no acompaña emocionalmente, no motiva como un ser humano. Su papel debe ser el de asistente, nunca de sustituto. Ahora, David, ¿tú cómo crees que está afectando la inestabilidad política de nuestro país a los jóvenes profesionales y su decisión de emigrar en busca de mejores oportunidades? Muy buena pregunta. Si queremos hablar de este fenómeno cada vez más preocupante para nuestro país, ¿no? Lo que es la fuga de talentos, pues tenemos que recalcar para iniciar que esto ha sido agravado por la incertidumbre política, ¿no? Esto se ha intensificado estos últimos años y pues se ha vuelto más relevante. Si es que lo analizamos desde el marco de la educación, la pandemia del COVID-19 expuso debilidades realmente que no habíamos podido ver, ¿no? Dentro de la estructura de nuestro sistema educativo. Esto provocó una serie de reflexiones desde el rol del docente, el reconocimiento social, las condiciones en las cuales estudiaban nuestros estudiantes. Sin embargo, lo que se debería haber visto es una oportunidad también para reforzar y modernizar la educación de nuestro país. Muchos países, a nivel Latinoamérica por lo menos, se han visto opacados por una inestabilidad política, recortes presupuestarios, falta de políticas claras, ¿no? Tanto así que pues en el 2022, en un estudio que publicó la UNESCO, esta institución ya advertía, ¿no?, que la desvalorización de la carrera docente, la falta de incentivos a nuestros estudiantes, la falta de motivación, estaban provocando una pérdida alarmante del capital humano, de estudiantes con mucho futuro, ¿no? Y pues nuestra región, Latinoamérica,
especialmente dentro de nuestro país, la fuga de talento se ha vuelto aún más marcada. Según los datos del Ministerio de Educación, más de 7.000 estudiantes han decidido emigrar a otros países buscando tal vez un futuro mejor. Pero no solamente estudiantes, sino también que miles de docentes renunciaron a sus plazas políticas dentro del 2020 y 2023. En ese rango muchos de ellos buscaron la estabilidad que necesitaban en el extranjero, cambiaron otros también de rumbo profesional. Todo esto dada la incertidumbre generada por los constantes cambios en los ministerios de educación, por la falta de políticas justamente del sector, por la incertidumbre presupuestaria dada para el sector de educación también, ¿no? La percepción de falta de un rumbo, la continuidad también de políticas. Además, también un artículo publicado en su momento por el Comercio el año pasado resaltó que las universidades también están perdiendo mucho talento humano, tanto en las áreas académicas, administrativas, no están teniendo el financiamiento sostenido que veían en otros años, han reducido los fondos de investigación, se ha deteriorado mucho el clima institucional, pues esto ha afectado realmente lo que es la calidad formativa que se ofrece a los futuros profesionales del país, ¿no? La fuga de talento no solamente es un problema de empleabilidad, ¿no? También podemos describirlo como un fenómeno que tiene efectos a largo plazo, desde el desarrollo educativo, cognitivo de las nuevas generaciones. Como señaló en su momento el Banco Interamericano del Desarrollo, el capital humano perdido hoy tomará muchas décadas en recuperarse. Y en muchos países, más que nada los que han sido golpeados, como lo son Perú, Bolivia, Argentina también, de inestabilidad política podrían quedar o podrían generar rezagos muy fuertes para el avance educativo global. Esto nos obliga también a preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como una sociedad para retener a este talento, para mejorar la educación, para mejorar la investigación, para tener mejores gestores educativos? Y ¿estamos aún dispuestos a priorizar políticas públicas que trasciendan los ciclos políticos o podremos enfocarnos verdaderamente en la visión de un país mejor? Claro que sí. Y ahora nos vamos a enfocar en cómo hoy en día las carreras profesionales y también versus el mercado laboral. Sabemos de que este tema es un gran desafío, es otro gran desafío que enfrentamos día a día nosotros, tanto profesionales como ya egresados quizás, ¿no? Ya que la carrera que elegimos es la desconexión, lo que queremos nosotros realmente hacer saliendo de nuestras carreras. Pero cuando salimos al mundo real, muchas veces los jóvenes nos damos cuenta de que no es como nosotros pensábamos, ya que porque elegimos una carrera que quizás no nos gusta, ya sea por tradición familiar o porque nuestros padres nos dicen, hijo, hija, esa carrera a mí me gusta que tú estudiaras, pero realmente no es para ti quizás si descubres de que tienes pocas oportunidades o que las habilidades que aprendiste no son lo suficiente. Hoy en día las empresas buscan perfiles con habilidades digitales, capacidad de adaptarse, piensan en forma crítica y comunicarse en varios entornos. Y muchas veces la educación superior no se actualiza en ese mismo ritmo ya que tiene el mercado profesional hoy en día. Por ello, el Foro Económico Mundial en 2023 nos da un estigma del 44% de que las habilidades necesarias para el trabajo cambiarán en los próximos 5 años. Eso significa de que debemos empezar a no solo pensar en un título profesional, sino también en las competencias reales para desarrollarlos. Adaptarse a los cambios del mercado requiere formación continua, apertura al aprendizaje práctico y una mentalidad flexible que complemente lo aprendido en las aulas. Por ello, antes de 2020, para muchos de nosotros hablar de inteligencia artificial en la educación peruana era acaso un lujo, como anteriormente nos lo han mencionado, ¿verdad? Había algunas investigaciones universitarias y pilotos pequeños, pero en términos generales, el sistema educativo tradicional seguía contando con clases presenciales, pizarras, libros físicos, y la relación con la inteligencia artificial era bastante lejana, la verdad. Era, era verlo como, wow, es un avance muy grande.
Por ello, creo yo, hoy en día la IA en ese entonces se veía como una herramienta del futuro, ¿verdad? No como una necesidad inmediata, eh, no como ahora lo podemos ver. Realmente ha sido un gran aporte para todos nosotros, un gran avance y a muchos universitarios sí nos ha ayudado. El principal problema era la desigualdad en el acceso a tecnología, ¿verdad? Aún peor en las zonas rurales y urbanas, ya que muchas escuelas ni siquiera contaban con una conexión estable a Internet. Y hasta el día de hoy, algunas zonas también, aún hasta el día de hoy sigue pasando eso. No hay esa conexión con la inteligencia artificial, con la conexión a Internet, aún no se ve. Es muy, muy triste, muy difícil, la verdad. Y por ello la brecha digital era tan grande que a pesar de que habían quizás algoritmos personalizados o plataformas adaptivas, era simplemente inviable para gran parte del país. Bien, y así cerramos este episodio. Queda claro que la educación en el Perú enfrenta retos importantes: calidad, brecha digital, falta de investigación, el impacto de la IA y una fuga de talentos que refleja la desconexión con el mercado y la inestabilidad del país. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio aquí en Cuéntalo. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como cuéntalo.p. ¡Hasta luego!